Antes de comenzar la historia, no olvides darle me gusta al video y contar en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El desierto se extendía plano y sin color, bajo un sol despiadado. El calor danzaba sobre la tierra, haciendo que el aire pareciera una cortina brillante que difuminaba la distancia. El viento se había rendido horas atrás, dejando solo el jadeo del caballo y el crujir del cuero del sillín, mientras Clay Mercer avanzaba sobre aquella inmensidad vacía. No era un hombre que creyera en señales ni en la suerte. Creía en mantener la cabeza baja, hacer lo necesario y evitar los problemas. Vivía solo, en un trozo árido de tierra donde apenas crecía el pasto, cuidando un pequeño rancho que había heredado tras la muerte de su hermano Frank Mercer. Su vida se había reducido a tareas, comidas silenciosas y soledad. Un ritmo seco, pero soportable. Era más fácil que escuchar las preguntas de quienes querían saber de dónde venía o por qué apenas bajaba al pueblo. Esa mañana, mientras cabalgaba por la loma para revisar los bebederos, algo quebró su rutina de silencio. Una forma oscura en la arena, demasiado inmóvil, demasiado pequeña para ser un animal. Clay tiró de las riendas, entornando los ojos bajo el ala del sombrero. Al principio creyó que sería un bulto de tela o el cuerpo de un coyote muerto, pero una ráfaga levantó un mechón de cabello negro que brilló bajo la luz. Un nudo le apretó el pecho. Nadie sobrevivía mucho en aquel infierno sin sombra ni agua. Quienquiera que fuese, ya estaba al borde del fin. Chasqueó la lengua y empujó al caballo cuesta abajo. El aire se volvió espeso, quemante. Cuando llegó hasta la figura, bajó del caballo, las botas crujiendo sobre la tierra reseca. Era una joven. Yacía medio enterrada en polvo, el rostro vuelto de lado, una mejilla quemada por el sol, los labios partidos y llenos de ampollas. Su vestido estaba rasgado, manchado de sangre seca y arena. Del cuello colgaba una pequeña bolsa de cuero, del tipo que Clay Mercer había visto en manos de comerciantes del clan Apache Red Hawk hacía años. Se agachó junto a ella y presionó 2 dedos sobre su cuello. Había pulso. Débil, pero ahí. Exhaló con fuerza, sabiendo el riesgo que corría. Todo hombre en el territorio sabía lo que pasaba si te encontraban protegiendo a una Apache. Acusaciones, amenazas, a veces algo peor. Las habladurías bastaban para destruirte, pero dejarla allí tampoco era una opción. Clay miró hacia el horizonte. Nada se movía. Vacío. Calculó mentalmente. La distancia al pueblo, unas 6 millas. Demasiado. La posibilidad de que ella viviera si la abandonaba. Ninguna. Sintió el peso de la decisión aplastarle las costillas. ¿Está bien?, murmuró finalmente. Deslizó los brazos bajo el cuerpo de la joven, cuidando de no rozar las quemaduras. Era ligera como madera seca y ardía al tacto. Ella se estremeció apenas, un gemido áspero escapó de su garganta, sin formar palabras. La sostuvo firme contra su pecho y la llevó hasta el caballo. El regreso fue lento. Caminaba a un lado del animal, sujetando las riendas, procurando que no se sacudiera en el terreno desigual. El sol le mordía los hombros, el sudor corría por su espalda, pero no se detuvo. Cada pocos minutos comprobaba su respiración. Débil, pero constante. Cuando por fin divisó la cabaña, una silueta baja de madera y techo de lata, sintió que la tensión en su mandíbula cedía un poco. Dentro, el aire era fresco y la penumbra lo envolvía todo. Una cama, una estufa, una mesa y el zumbido de las moscas. La recostó con cuidado sobre el colchón y fue por un balde de agua del pozo. La primera salpicadura sobre su frente chispeó contra el calor. Ella se estremeció, abriendo los ojos apenas un instante. Oscuros, vidriosos, perdidos. Luego se cerraron otra vez. Clay empapó un trapo y empezó a limpiar las quemaduras de su rostro y brazos. No era médico, pero había visto suficientes hombres heridos en los choques de frontera para saber qué ayudaba y qué mataba. Trabajó despacio, metódico, quitando el polvo,
tratando de enfriar la fiebre que ya ardía en su cuerpo. Al retirar un pedazo de tela rasgada en su costado, vio una herida poco profunda, vieja, pero infectada. Vertió un chorro de whisky. Ella se contrajo. Un sonido bajo se quebró en su garganta. Clay apretó suavemente su hombro hasta que pasó el temblor. «Tranquila», susurró. «Todo va a estar bien». Su voz sonó áspera, extraña en el silencio. Cuando terminó, se sentó junto a la cama, la lámpara proyectando una luz tibia sobre el rostro de la muchacha. Su camisa estaba empapada de sudor y polvo, pero no lo notó. Observó el movimiento irregular de su pecho, el hilo de vida que aún resistía, y dejó que el ruido del día se apagara en su cabeza. Se preguntó de quién huía. ¿Los Frontier Folks? ¿Su propia gente del Red Hawk Clan? Tal vez de ambos. En aquel territorio abundaban historias así, personas atrapadas entre dos mundos que no querían que siguieran respirando. Clay se frotó el rostro con ambas manos y se recostó en la silla. No sabía qué traería el amanecer. Tal vez una fiebre que no cedería, tal vez hombres con preguntas que no debía responder. Pero su decisión ya estaba tomada. La salvaría, cueste lo que cueste. Afuera, el viento volvió a soplar, rozando las paredes de la cabaña. Dentro, Clay Mercer permaneció en silencio, la mandíbula apretada, los ojos fijos en el leve ascenso y descenso del pecho de aquella mujer desconocida. No rezó. Solo esperó, porque, a veces, eso era lo único que un hombre podía hacer. Solo esperó, porque a veces, eso era todo lo que un hombre podía hacer. La noche cayó densa y callada sobre el desierto, envolviendo la pequeña cabaña en una quietud apagada, interrumpida solo por el sonido del aliento y el tic-tac constante del viejo reloj en la pared. Clay Mercer se sentó junto a la cama, los codos apoyados en las rodillas, observando a la mujer luchar contra la fiebre. Su piel, pálida y ardiente al mismo tiempo, brillaba de sudor en las sienes mientras su cuerpo temblaba bajo la manta delgada. De vez en cuando, sus labios se movían, murmurando algo, una palabra, quizá un nombre, pero el sonido se perdía antes de llegar a entenderse. Había visto morir a hombres por insolación, fiebre o heridas de bala, pero esto era distinto. Era una pelea contra el vacío, ese que llega después de demasiada soledad y miedo. Él conocía bien esa sensación, por eso no pudo dejarla allí, aunque eso le trajera problemas. La lámpara de aceite titilaba en la mesa cuando empapó de nuevo el paño y lo presionó contra su frente. Su piel ardía como si fuera a encenderse. «Tranquila, resiste un poco más», murmuró casi para sí mismo. Un gemido leve, mezcla de aire y dolor, escapó de su garganta. Ella giró un poco la cabeza y, por primera vez, Clay vio abrirse sus ojos. Oscuros, desenfocados, recorrieron la habitación lentamente antes de detenerse en él. En su mirada brilló un destello de miedo, rápido y agudo. Intentó moverse, y él vio cómo su cuerpo se tensaba bajo la manta. «Está bien», dijo enseguida, levantando una mano vacía para tranquilizarla. «Estás a salvo. Estás en mi rancho. Te encontré medio muerta allá afuera». Sus labios se movieron. «¿Por qué?», preguntó con voz ronca, quebrada, como si no hablara desde hacía días. Clay dudó un instante antes de responder. «Porque dejarte allí era algo con lo que no podría vivir». Ella cerró los ojos otra vez, pero él sabía que lo escuchaba. Siguió trabajando en silencio, enjuagando el paño, bajando la fiebre, manteniéndola con vida. Cada gesto se convirtió en una razón para no rendirse. No pensó en lo que pasaría si alguien se enteraba, ni en lo que la gente diría. Esa noche, nada de eso importaba. Con las horas, la fiebre empeoró. Su respiración se volvió irregular, y en un momento empezó a temblar tan fuerte que Clay tuvo que sujetarle los hombros. Los sonidos que salieron de ella, rotos y desesperados, le atravesaron el pecho. Le dio un poco de whisky, esperando que la calmara. La mayor parte se derramó por su barbilla,
pero tragó lo suficiente para aliviar su aliento. Fue entonces cuando Clay vio las marcas en sus muñecas, quemaduras de soga, recientes. Frunció el ceño. Quien la había atrapado no había sido amable. Eso respondía a una de las preguntas que le daban vueltas todo el día. Ella no se había desplomado por el calor. Alguien le había hecho daño y había escapado. Clay se recostó en la silla frotándose las sienes. Intentó apartar el pensamiento, pero se quedó clavado allí. Si había huido de alguien, tarde o temprano vendrían a buscarla. Y si la encontraban en su casa, él también pagaría el precio. Miró el rifle apoyado contra la pared. No lo había necesitado en meses, pero seguía limpio y cargado, como siempre. En ese territorio ningún hombre podía confiar en la suerte. Poco antes del amanecer, la fiebre cedió. Lo notó cuando su respiración se hizo más lenta, y su piel dejó de arder bajo su mano. El gesto tenso de su rostro se suavizó, sus hombros se relajaron. Por primera vez, dormía sin retorcerse. Clay Mercer soltó un largo suspiro, uno que no sabía que estaba conteniendo. Se levantó, estirando la espalda adolorida por tantas horas de vigilancia. Vertió el resto del agua tibia en la palangana y salió a llenar el balde. El aire era frío ahora, cortante contra su camisa húmeda de sudor. El desierto antes del amanecer siempre parecía otro. Plano, gris y silencioso. Como si el mundo contuviera el aliento antes de empezar un nuevo día. Pensó en lo que haría después. No podía llevarla al pueblo. Eso levantaría sospechas. Y las sospechas siempre terminaban en acusaciones. Pero tampoco podía devolverla al desierto. Tal vez, cuando despertara del todo, ella le contaría quién era y qué le había ocurrido. Tal vez no. De cualquier forma, le daría unos días para recuperar fuerzas. Luego, decidiría qué hacer. Cuando volvió a entrar, ella ya estaba despierta. La fiebre la había dejado débil, pero con la mirada clara. Lo observó cruzar la habitación, vigilante, midiendo cada movimiento. Clay reconoció en sus ojos ese miedo que no era solo al dolor, sino a lo desconocido. Dejó el balde en el suelo con calma. «¿Estás segura aquí?», dijo con voz más suave. «Me llamo Clay Mercer. No tengo motivos para hacerte daño». Ella lo miró largo rato antes de responder con voz baja, tranquila pero precavida. «¿Naya? Naya Redbeard». «¿Ese es tu nombre?», preguntó él. Ella asintió despacio sin apartar la mirada, y luego sus ojos se movieron hacia la puerta, calculando la distancia. Clay entendió ese gesto demasiado bien. Sabía cómo la gente buscaba las salidas cuando aún no confiaba en el lugar. «No voy a retenerte», dijo manteniendo el tono sereno. «Podrás irte cuando te sientas con fuerzas. Podrás marcharte cuando recuperes tus fuerzas», dijo Clay Mercer, su voz baja, tranquila. «Pero hasta entonces, necesitas descansar, comer algo, beber agua». La mirada de Naya Redbeard se suavizó un poco, aunque no respondió. Él lo tomó como un comienzo. Preparó la comida mientras ella permanecía acostada, inmóvil. El crepitar del fuego llenó la cabaña, mezclándose con el olor del café y de los frijoles que hervían lentamente. La luz del amanecer se filtraba entre las rendijas de las tablas, dibujando líneas doradas en el suelo. Ella lo observaba en silencio, con un gesto imposible de leer. Sin embargo, Clay sintió que algo en el aire cambiaba. Menos miedo, más curiosidad. Le acercó una taza de agua. Naya dudó antes de tomarla, como si temiera que no fuera real. Luego bebió en sorbos pequeños, cuidadosos, las manos temblándole un poco. «Así está mejor», murmuró Clay, más para sí que para ella. Mientras bebía, él notó sus ojos otra vez. Ahora estaban claros, despiertos. La fiebre había desaparecido, pero había algo en aquella mirada que lo inquietaba. No era desconfianza, era instinto de supervivencia, la clase de fortaleza que solo nace cuando uno ya lo ha perdido todo y se niega a perder más. Clay entendía bien ese tipo de fuerza.
Cuando el sol subió un poco más, salió a alimentar al caballo y revisar los bebederos. El día pronto se pondría caluroso, y aferrarse a las rutinas era su manera de mantener la calma. Dentro, la sombra de Naya Redbird se movía levemente detrás de la cortina. Estaba viva. Y por ahora, eso bastaba. Aún así, mientras echaba el maíz en el comedero, su mente no dejaba de girar en torno a las mismas preguntas. ¿Quién había atado sus muñecas? ¿Qué había hecho para que la cazaran tanto su gente del Red Hawk Clan como los Frontier Folks? ¿Y qué haría él si alguien venía preguntando? No tenía respuestas, pero sí una certeza. No pensaba entregarla a nadie. Cuando regresó, ella estaba sentada, envuelta en la manta, observándolo con ojos serenos y fijos. La tormenta que la había traído hasta allí aún no había pasado. Pero por primera vez, ninguno de los dos la enfrentaba solo. El sol de la mañana se colaba por las rendijas de las contraventanas, trazando líneas de luz sobre la habitación. Clay Mercer estaba junto al fogón, removiendo los frijoles con una mano, mientras sostenía su taza de café con la otra. El aire olía a humo, café y al leve aroma de los ungüentos que había usado en las heridas de ella. A su espalda, el lecho crujió suavemente. Naya estaba despierta. Lo sintió antes de voltear. Cuando lo hizo, la vio erguida, el rostro más firme que la noche anterior, aunque las quemaduras de sus brazos seguían enrojecidas. El cabello oscuro y enmarañado le enmarcaba el rostro, mitad alerta, mitad curiosa. Ninguno habló al principio. No era un silencio tenso, sino el tipo de silencio que se usa cuando dos desconocidos tantean el terreno. Clay sirvió café en una taza de lata, la colocó sobre la mesa y asintió hacia ella. ¿Puedes probar si quieres? Ella lo observó despacio, con la misma cautela con la que había examinado la habitación, como si cada movimiento pudiera esconder un peligro. Pasó un momento antes de que se levantara. Caminó con pasos inseguros, las piernas aún débiles, pero rehusó cualquier gesto de ayuda. Clay lo notó enseguida. No aceptaba compasión. Naya tomó la taza con ambas manos, inhaló el vapor y bebió. El amargor la hizo fruncir un poco el ceño, pero no la soltó. Clay volvió la vista al fogón, escondiendo la extraña sensación de alivio que le recorrió el pecho. ¿Cuánto tiempo?, preguntó ella por fin. Desde anoche, respondió él. Has estado entre la vida y la muerte desde que te encontré. Ella asintió lentamente, los ojos entrecerrados. ¿Tú? ¿Me cargaste? ¿Sí? Su mirada se alzó, afilada. ¿Por qué? Clay dejó la cuchara apoyada en la sartén y se volvió hacia ella, porque te estabas muriendo allá afuera. ¿Y eso basta como motivo?, preguntó en voz baja, firme, con un filo escondido en sus palabras. Él meditó un momento antes de responder. A veces, es el único motivo que importa. Algo en su rostro cambió, apenas un destello, pero suficiente para que Clay comprendiera que no estaba acostumbrada a respuestas así. Sirvió los frijoles en 2 platos de lata y colocó uno frente a ella. Naya volvió a dudar. Luego tomó la cuchara y comenzó a comer en bocados pequeños y medidos, los ojos fijos en el plato, como quien lleva días sin probar comida. Clay se sentó enfrente, masticando despacio. Solo el chisporroteo del fuego y el suave tintinear de las cucharas llenaban el aire. No era comodidad aún, pero se acercaba más a ella de lo que cualquiera de los dos recordaba. Cuando terminaron, él se recostó en la silla. ¿Recuerdas algo de lo que pasó?, preguntó. Naya miró hacia la ventana, la mirada perdida. Recuerdo a los hombres, dijo. Hombres blancos. Vinieron por el cañón, quemaron el campamento, se llevaron los caballos y a la gente. Hizo una pausa, la mandíbula tensa. Luego los míos, los del Red Hawk Clan, vinieron tras de mí. Dijeron que yo los había guiado hasta allí. Entonces les dije a los Union Riders dónde podían encontrarnos, dijo Naya Redbird, su voz apagada, casi resignada.
El ceño de Clay Mercer se frunció. ¿Lo hiciste? Ella negó una sola vez, firme. No, pero da igual. Cuando ya te juzgan, la verdad es lo primero que matan. Él la observó en silencio, tratando de encajar las piezas. La muchacha estaba atrapada entre dos mundos, los Frontier Folks, que la veían como enemiga, y su propio Red Hawk Clan, que la consideraba una traidora. Aquello explicaba las marcas de soga en sus muñecas, el cansancio que aún le pesaba en los ojos, y el miedo que no la abandonaba del todo. ¿Te queda alguien?, preguntó Clay, aunque ya conocía la respuesta. Naya esbozó una sonrisa amarga. Ya no. Clay asintió sin insistir. Sabía lo que significaba perder todo lo que te ataba a un lugar. Afuera, el grito de un halcón rompió el silencio seco del desierto. Clay se levantó, tomó su sombrero del gancho y dijo: «Voy a revisar el pozo y la cerca. Deberías descansar». Naya lo miró un momento antes de responder. «¿No confías en mí?». Él se detuvo en el umbral, apoyando una mano en el marco de la puerta. «No confío en quien no conozco», respondió con calma. «Pero tampoco creo que hayas venido a hacerme daño». Aquello pareció resolver algo entre los dos. Ella asintió apenas, y él salió. El sol ya trepaba por el cielo. Clay caminó hacia el pozo, el cubo de madera balanceándose a su costado. Mientras trabajaba, su mente giraba en círculos. Tenerla allí era un riesgo. La ley no protegía a un hombre que diera refugio a una mujer como ella, y los del pueblo siempre asumían lo peor. Pero no podía mandarla de nuevo al desierto. Había visto lo que pasaba con los que se quedaban sin suerte y sin agua. Cuando regresó, la cabaña estaba ordenada, la manta doblada, la palangana limpia. Naya estaba de pie junto a la ventana mirando hacia la loma lejana. «No hacía falta que hicieras eso», dijo Clay. «Lo sé», respondió ella, «pero necesitaba hacer algo». Él asintió. «¿Piensas irte pronto?». Ella se volvió, sus ojos fijos en los suyos. «¿Quieres que me vaya?». Clay vaciló. No tenía respuesta preparada. «No», dijo al fin. «No todavía, aún no estás lista». Su expresión se suavizó apenas, como si aquello fuera una forma muda de agradecer. Los días siguientes adoptaron un ritmo pausado. Clay se ocupaba de la cerca y salía a revisar el pastizal, buscando alguna res extraviada. Naya permanecía cerca de la cabaña, ayudando en lo que podía. Cosía una manga rota, limpiaba las herramientas, mantenía el fuego encendido. Hablaban poco, pero el silencio ya no pesaba igual. No era desconfianza, era respeto. Por las noches, Clay a veces la veía junto a la ventana, el rostro iluminado por la tenue luz de la lámpara. No le preguntaba en qué pensaba. Conocía esa mirada, mezcla de recuerdos y preocupación. Una tarde, cuando el sol sangraba sobre el horizonte, Clay entró con un cubo de agua y la encontró separando hierbas secas de una pequeña bolsa, la misma que había visto colgada en su cuello cuando la halló en el desierto. «¿Qué es eso?», preguntó. «Medicina», respondió ella. «Para la fiebre, para las heridas. Mi madre, Ayanna Moonfire, me enseñó». Clay asintió, observando la delicadeza con que movía las manos. «Puedes guardarlas aquí, no tienes que esconderlas». Ella lo miró con desconfianza. «¿Estás seguro de querer a alguien como yo bajo tu techo?». Clay no se inmutó. «Si no quisiera, no estarías aquí». Por primera vez, una sonrisa cansada, precavida pero sincera, asomó en el rostro de Naya. Afuera, el desierto guardaba silencio, salvo por el susurro del viento entre los matorrales secos. Dentro, el fuego crepitaba bajo una luz tenue que danzaba en las paredes. Dos almas acostumbradas a la soledad compartían ahora un rincón de calma que ninguno había planeado. Ambos sabían, sin decirlo, que la paz en el desierto nunca duraba, pero, por esa noche, era suficiente. Los días comenzaron a repetirse con una cadencia casi familiar. Clay se levantaba antes del amanecer, avivaba el fuego y ponía agua a hervir para el café.
Cuando el primer rayo tocaba la loma, el sonido del molino de viento se mezclaba con el roce de sus botas en el porche. Adentro, Naya ya estaba en movimiento, a veces barriendo el suelo, a veces preparando un poco de pan o frijoles con lo poco que tenían. No habían hecho un acuerdo, pero de algún modo ambos habían caído en el mismo ritmo, como dos personas que aprenden a convivir sin darse cuenta. Una mañana, cuando Clay regresó del frío exterior, la encontró inclinada sobre la mesa, separando hierbas y colocándolas en pequeños saquitos de tela. El aire olía a salvia y enebro. Sus manos se movían con firmeza, el rostro tranquilo, distinto al que tenía cuando la halló por primera vez. ¿Para qué son esas?, preguntó, colgando su sombrero en el gancho. Para las quemaduras y la fiebre, dijo ella sin levantar la vista. Son tuyas, si algún día dejas de fingir que no las tienes. Asentó con la cabeza hacia el corte rojo en su antebrazo, una raspadura que se había hecho arreglando la puerta del corral 2 días atrás. Clay Mercer bajó la vista y medio sonrió. No duele. Ella soltó un suspiro breve, sin impresionarse. Los hombres siempre dicen eso. Clay se sentó, observando cómo Naya Redbird trituraba las hojas en un pequeño cuenco, y luego las mezclaba con grasa animal calentada cerca del fuego. Sus movimientos eran seguros, medidos, como si los hubiera repetido 1000 veces. Ella notó que la miraba. Mi madre, Ayanna Moonfire, me enseñó, dijo sin dejar de trabajar. Me dijo, no puedes salvar a todos, pero al menos debes saber cómo intentarlo. Clay asintió, apretando la mandíbula. No conocía a mi madre el tiempo suficiente para aprender algo de ella. Naya no insistió. Ambos cargaban pasados que era mejor dejar enterrados. Aún así, en su mirada había una compasión silenciosa que él sintió más de lo que quiso admitir. Al llegar el mediodía, el sol caía blanco y cortante. Clay salió a reparar un tramo de cerca que el viento había aflojado. Naya lo siguió con una cantimplora y se quedó cerca, observando mientras él trabajaba. El aire ondulaba sobre la hierba seca y el polvo se levantaba en pequeñas nubes cada vez que martillaba un poste. De pronto, ella dio un paso al frente, sujetando el alambre para que él clavara la grapa. No tienes que hacerlo, dijo él, resollando por el calor. Lo sé, respondió simplemente, pero es más rápido entre dos. Cuando terminaron, se sentaron bajo una sombra escasa junto al corral. Clay bebió de la cantimplora y luego se la ofreció. Ella dudó un instante antes de aceptarla. Él notó esa pausa, pequeña, pero real, y entendió que Naya no estaba acostumbrada a compartir, ni siquiera agua. Cuando por fin bebió, lo hizo en sorbos pequeños, con los ojos fijos en el horizonte. ¿Alguna vez vino alguien a buscarte?, preguntó él con tono neutral. Ella bajó la cantimplora. Si lo hicieron, ya perdieron el rastro. Clay la observó, pero ella no apartó la mirada. No había soberbia en sus palabras, solo cansancio. Aún así, él no podía quitarse de la cabeza que el peligro, tarde o temprano, siempre reclama lo que se le debe. Esa noche, Clay montó a caballo y fue al pueblo a por provisiones. 1 hora de ida, otra de vuelta. El pueblo estaba como siempre, polvoriento, adormecido, lleno de miradas que lo seguían en silencio. No era hombre de muchas palabras, pero su nombre era conocido, y su manera callada despertaba respeto. Sin embargo, últimamente notaba más ojos sobre él. La esposa del tendero, Martha Dobbins, le preguntó si estaba acompañado allá arriba, en su colina. Él desvió la pregunta con un gesto cortés, pagó la harina y el café y se marchó antes de que los rumores tomaran filo. Cuando regresó, ya casi era de noche. La cabaña brillaba cálida por dentro, y el olor a estofado lo envolvió apenas cruzó la puerta. No era mucho, pero las hierbas le daban un sabor mejor que cualquier cosa que él hubiera cocinado en meses. Ella lo miró al entrar. Su expresión era difícil de leer,
pero más suave que de costumbre. «Tardaste», dijo. «Fui por provisiones», respondió él, dejando el saco. «En el pueblo hay más charla que de costumbre». Ella tensó los hombros. «¿Sobre mí? No creo que estén seguros aún. Pero será mejor que tengamos cuidado». Naya asintió. Revolvió el guiso y sirvió en 2 tazones. Comieron en silencio, sabiendo que un nuevo peso había entrado en la cabaña. Afuera, el viento del desierto empujaba levemente las paredes. Siempre le recordaba a Clay cuán delgada era la línea entre el refugio y la intemperie. Después de comer, ella preguntó: «Si vienen, ¿qué harás?» Clay la miró. «Depende de lo que quieran, pero no entrego a nadie, ni por chismes, ni por comodidad». Ninguno habló durante un momento. Luego, ella asintió una vez, aceptando su respuesta como verdad. Más tarde, cuando el fuego ardía abajo, Clay se sentó junto a la puerta, limpiando su rifle. Naya lo observaba desde la cama, pensativa. «No pareces tener miedo», dijo en voz baja. Él revisó el cañón y levantó la vista. «El miedo no sirve de mucho aquí afuera. Solo haces lo que puedes cuando llega el momento». «Has vivido solo mucho tiempo». Él asintió. «Desde que terminó la guerra». Ella dudó antes de preguntar: «¿Perdiste a alguien?» Él dejó de limpiar el rifle un segundo. «A mi hermano», dijo al fin. «Era el último que me quedaba». Naya bajó la vista. Su voz fue apenas un susurro. «Yo también los perdí a todos». El silencio que siguió no fue vacío. Estaba lleno del crepitar del fuego, el tic-tac del reloj, y esa comprensión muda de que, al menos, ya no estaban tan solos. A lo lejos, los coyotes aullaban en la oscuridad. Clay se levantó, comprobó el pestillo de la puerta y miró hacia el horizonte por la pequeña ventana. Allá afuera, el mundo seguía girando en contra de ambos. Hombres de la ley, frontier folks, clanes, todos con sus propios motivos. Pero dentro de esa cabaña, por primera vez en años, Clay sintió algo firme. Volvió hacia ella. «Descansa un poco», dijo con suavidad. Ella asintió y se acostó sin decir palabra. Clay se acomodó en la silla, el rifle al costado, la mirada fija en el resplandor del fuego. No sabía qué traería el nuevo día, pero había una cosa que tenía clara. Si el mundo quería arrebatarles ese frágil pedazo de paz, tendría que pasar por encima de él primero. A la mañana siguiente, Clay Mercer despertó con el sonido lejano de cascos sobre la tierra. Eran tenues, pero demasiado constantes para ser caballos salvajes. Se incorporó de inmediato. Su mano fue directa al rifle apoyado contra la pared. A través de la estrecha ventana, divisó una nube de polvo que avanzaba por el sendero. Un jinete, tal vez 2, venían directo hacia la colina. Naya Redbird ya estaba despierta. Sentada junto a la mesa, la luz del amanecer le cortaba el rostro en ángulo. Su expresión era serena, pero en alerta. Ella también los había escuchado. Clay se acercó a la ventana y habló con voz baja. «Quédate adentro, no te acerques a la puerta». Ella asintió una sola vez, apretando los dedos contra el borde de la mesa. Los jinetes se acercaron lo suficiente como para que Clay distinguiera el brillo de 10 estrellas en sus chalecos. Eran los ayudantes del alguacil, 2 de ellos. La mandíbula de Clay se tensó. Salió al porche antes de que desmontaran, fingiendo tranquilidad. Solo un hombre empezando su día. El más alto se quitó el sombrero en señal de saludo. «Buenos días, Mercer». «Buenos días», respondió Clay, apoyándose contra el poste. Su tono era neutro, casi cortés. «Escuchamos algo en el pueblo», continuó el ayudante. «Dicen que tienes compañía por aquí, ¿es cierto?» Clay no apartó los ojos del rostro del hombre. «Trabajo solo». El ayudante sonrió apenas. «Eso les dije, pero al Marshal Harlan Boone le gusta asegurarse. Ya sabes cómo se pone la gente cuando teme que haya incursiones. Dicen que ha habido movimientos raros cerca de la colina. No he visto a nadie.
dijo Clay, seco. Los ojos del ayudante se deslizaron hacia la cabaña. ¿Nos dejas echar un vistazo? No, respondió Clay. Su voz no subió de tono, pero tenía filo. Si quieren registrar mi casa, traigan una orden. Si no, están invadiendo propiedad privada. El segundo ayudante se removió, incómodo. El más alto observó a Clay unos segundos más. Luego asintió lentamente. No hay por qué alterarse, Mercer. Solo cuidamos la paz. Si tú sigues limpio, no habrá problemas. Clay mantuvo la mirada firme hasta que giraron sus caballos y se alejaron por el mismo camino. Solo cuando la estela de polvo desapareció, volvió a entrar. Naya estaba de pie cerca de la puerta, tensa. «Me están buscando», dijo en voz baja. «Buscan a cualquiera que incomode su paz», respondió Clay, dejando el rifle y sirviéndose un café con las manos temblorosas. «Pero no te vieron. Eso es lo que importa». Ella lo miró largo rato. «No deberías arriesgarte por mí». Él sostuvo su mirada. «Dejé de pensar en riesgos el día que te recogí del suelo». Ella no respondió. Solo se giró hacia la ventana. El desierto seguía extendiéndose, cruel y sin fin. Pero por primera vez desde su llegada, ella no parecía temerle. Más tarde ese día, Clay ensilló su caballo para revisar el ganado junto al cauce seco del arroyo. Naya fue con él sin pedir permiso, caminando al lado hasta que él dejó de insistir. Ahora llevaba un cuchillo pequeño atado al cinturón, un gesto de confianza que él no mencionó, pero sí notó. Cabalgaban bajo el sol blanco, entre matorrales y mezquites retorcidos. Pasaron horas sin decir palabra. No hacían falta. Al llegar al arroyo, Clay se agachó a inspeccionar las huellas en el polvo. «Coyotes», murmuró. «Nada más grande». Naya se arrodilló a su lado tocando la tierra con los dedos. «Tienen 2 días. ¿Ves las grietas? Los bordes están blandos». Él asintió, satisfecho. «Lees la tierra mejor que muchos hombres que he conocido». Ella sonrió apenas. «Me criaron para leerla, o morir en ella». Pasaron la tarde reparando una cerca y arreando un becerro extraviado. Clay la observó moverse, decidida, fuerte, sin miedo al trabajo. Esa imagen despertó en él algo que no había sentido en años, algo tenue, pero vivo. Al regresar, el cielo estaba teñido de naranja y el aire espeso de calor. Él desencilló el caballo mientras ella sacaba agua del pozo. El silencio entre ellos ya no era frágil, sino el tipo de quietud que se da entre quienes se entienden sin necesidad de llenar el aire con palabras. Esa noche, mientras cenaban, fue ella quien rompió el silencio. «Dijiste que luchaste en la guerra». Clay levantó la vista. «¿Sí? ¿Creías en ella?» Él dudó. Al principio, tal vez. Después solo quería sobrevivir. Ella asintió, pensativa. «Igual que yo. Otra guerra, mismo motivo». Él la miró con atención. La firmeza tranquila en sus ojos, las cicatrices tenues en su brazo. «¿Qué harás si regresan?», preguntó Clay. «Correré», respondió Naya. «Pero no lejos. Ya me cansé de esconderme de cada sombra». Clay Mercer se recostó en su silla, dejando que sus palabras calaran hondo. Entendía perfectamente lo que pesaban. «Entonces me aseguraré de que tengas un lugar a donde volver», dijo sin rodeos. Afuera, el desierto se enfriaba bajo un cielo profundo. Adentro, el fuego arrojaba una luz tibia contra las paredes de madera. Clay sintió que, por primera vez desde la visita de los ayudantes, una parte del nudo en su pecho comenzaba a aflojarse. Y también entendió algo más. La presencia de Naya Redbird no solo había traído peligro, también propósito. Su vida, antes de ella, había sido una rutina vacía, y aunque jamás lo admitiría en voz alta, no quería volver a ese silencio. Antes de acostarse, salió al porche. El horizonte era negro, salvo por una franja pálida de luz lunar. En algún punto de esa oscuridad,
estaban los hombres que la cazarían si supieran que aún vivía. Y Clay sintió endurecerse algo dentro de él. Ya no la protegía por compasión. Ahora estaba eligiendo su bando. Cuando regresó al interior, Naya ya dormía, su rostro tranquilo por primera vez desde aquel día en que la encontró. Él se sentó en la silla junto a la cama, escuchando el crepitar del fuego, y pensó en la línea que acababa de cruzar, la que separaba lo correcto de lo que se siente correcto. No eran lo mismo, y lo sabía, pero esa noche no importaba. El mañana podía traer preguntas, hombres armados o algo peor, pero por ahora, en esa cabaña perdida rodeada por kilómetros de silencio, Clay Mercer volvió a sentir que pertenecía a algún lugar. Los días siguientes transcurrieron con una calma tensa. Clay mantenía un ojo atento en el sendero que subía por la colina, buscando huellas nuevas o polvo que delatara jinetes. Cada mañana hacía su ronda. Alimentaba al caballo, reparaba cercas, cortaba leña. Pero sus movimientos eran distintos ahora, más rápidos, más duros, como si mantenerse ocupado pudiera alejar la preocupación que le rondaba. Naya lo notaba. Lo observaba desde la ventana mientras molía maíz junto a la estufa. Sus manos eran firmes, pero su mente estaba en otro sitio. La cabaña se había vuelto su pequeño mundo. Un refugio de madera y silencio. Pero allá afuera, el peligro seguía al acecho. Esa tarde, mientras Clay revisaba el techo del granero, vio humo a lo lejos, fino, blanco, imposible saber de quién era. Se quedó quieto, entornando los ojos contra el sol. El humo venía de cerca del sendero viejo hacia el pueblo. Alguien acampaba o enviaba señales. Entró a la cabaña, tomó su rifle y le dijo a Naya: «Quédate aquí, no salgas hasta que vuelva». Ella levantó la vista de golpe. «¿Quién es?» «Aún no lo sé», dijo poniéndose el sombrero, «pero lo averiguaré». «Debería ir contigo», insistió ella. «No», dijo con firmeza sin dejar lugar a discusión. «Si son ellos, mantente baja. Si no, volveré antes del anochecer». Por un segundo pareció querer replicar, pero finalmente asintió y retrocedió. «Ten cuidado». Clay cabalgó hacia el humo, manteniéndose entre los arbustos bajos, donde la tierra ondulaba y ofrecía cobertura. Al acercarse, vio un campamento, un fuego pequeño, 2 caballos, y 2 hombres sentados de espaldas al sendero. Reconoció al instante a uno de ellos, el ayudante del marshal que lo había visitado. El otro era un desconocido, de hombros anchos, abrigo gris desgastado y una pistola en el muslo. Clay desmontó en silencio y se agazapó detrás de unas rocas. Las voces llegaban apenas con el viento. «El Marshal Boone dice que Mercer está escondiendo a alguien», decía el ayudante. «Una mujer, apache, tal vez mestiza. La vieron cerca de su pozo». El del abrigo gris escupió sobre la tierra. «El Marshal quiere pruebas, no cuentos. Mañana subimos allá. Si la tiene, la encontraremos». El estómago de Clay se apretó. Venían de nuevo. Esta vez con autoridad. Se alejó sin hacer ruido, montó su caballo y galopó duro hacia la cabaña. Cuando llegó, el crepúsculo teñía de naranja la tierra seca. Naya lo esperaba afuera, el cabello recogido, los ojos afilados. Al ver su rostro, ya lo sabía. «Vienen», dijo. Él asintió. «Mañana». Ella no se inmutó. «Entonces hay que estar listos». Entraron. Clay dejó el rifle sobre la mesa. «Podría salir esta noche, despistarlos, sacarlos del sendero», dijo caminando de un lado a otro. «O quedarnos y enfrentarlos aquí». Naya se acercó al fuego, brazos cruzados. «Si te vas, pensarán que huyes. Eso para ellos ya es culpa». Él se detuvo. Tenía razón. Huir solo lo empeoraría. Ella dio un paso más. Su voz era tranquila. «Dijiste que esta tierra es tuya. Entonces nos quedamos». Él la miró por un largo instante.
La luz del fuego danzaba sobre su rostro. Su expresión era firme, pero no dura. Había en ella una serenidad que sorprendía a Clay Mercer. Por primera vez comprendió que Naya Redbird ya no solo estaba sobreviviendo, estaba decidiendo vivir. «De acuerdo», dijo él con voz grave. «Los enfrentaremos». Pasaron la noche preparándose. Clay limpió ambos rifles, revisó la munición y arregló el pestillo roto de la puerta. Naya empacó un pequeño fardo con lo esencial: sus hierbas, un cuchillo, un pedazo de carne seca, por si las cosas se torcían. No hablaron mucho. Las palabras, en ese momento, solo añadirían más peso antes del amanecer. Se sentaron afuera, observando cómo el horizonte palidecía. El desierto estaba inmóvil. Solo el zumbido suave del molino rompía el silencio. «Aún podrías irte», susurró Clay. «Cruzar las montañas. Te daría media jornada de ventaja antes de que se den cuenta», respondió Naya, negando con la cabeza. «Ya he huido demasiado. Si me encuentran, nos encontrarán a los dos». A Clay se le apretó la garganta al escuchar ese «nos». No lo dijo a la ligera. Cuando el sol rompió sobre la cresta, el eco lejano de cascos les llegó. Lento al principio, luego más claro. Clay se levantó con el rifle en mano. Naya permaneció junto a la puerta, su cuchillo oculto bajo el chal. Dos jinetes aparecieron en el horizonte, los mismos del campamento. Cabalgaron directo hacia la cabaña, deteniéndose a pocos metros. «¡Mercer!», llamó el ayudante Silas Grady. «Tenemos preguntas que necesitan respuestas». Clay bajó del porche, el rifle flojo en la mano, apuntando al suelo. «Ya lo dije antes. Si tienen orden, pueden preguntar lo que quieran». El ayudante sonrió con arrogancia. «No necesitamos orden para conversar. Vamos a echar un vistazo». «No», respondió Clay, sin levantar la voz. Jed Crow, el del abrigo gris, se removió en la silla del caballo. «Lo haces más difícil de lo que debería ser. Si cruzas esa puerta sin razón», dijo Clay con calma, «será difícil para los dos». El silencio se estiró como una cuerda tensa entre ellos. Luego, el ayudante soltó una risa corta, forzada. «Está bien, Mercer, pero volveremos. ¿Y la próxima vez? No vendremos solos». Giraron sus caballos y se alejaron, dejando una estela de polvo detrás. Clay los observó hasta que no fueron más que siluetas contra el cielo. Dentro, Naya seguía de pie, con la mirada fija en la ventana. «Volverán», dijo. «Lo sé», respondió él, «pero la próxima vez estaremos listos». Esa tarde se sentaron juntos junto al fuego. El aire entre ellos era denso, pero no por miedo. Clay le sirvió una taza de café y ella la tomó sin dudar, por primera vez. «¿Alguna vez pensaste en irte de este lugar?», preguntó en voz baja. «Sí», asintió él. «Hace mucho. Pero entendí que, sin importar a dónde fuera, seguiría cargando los mismos fantasmas». Naya miró las llamas. «Yo pensé que huir me haría libre, pero solo hizo el mundo más pequeño». Volvieron a caer en silencio, cada uno atrapado en sus pensamientos. Pero algo había cambiado entre ellos. La confianza ya no era algo que se ganaba. Estaba ahí, simplemente. Cuando Clay habló de nuevo, su voz era baja, pero firme. «Si vienen por ti, tendrán que pasar por encima de mí primero». Ella lo miró entonces, ojos tranquilos. «Y si vienen por ti», dijo, «tendrán que enfrentarse conmigo». Afuera, la noche del desierto se extendía ancha y sin fin. Pero dentro de esa pequeña cabaña, había algo más fuerte que el miedo. Algo nacido de la resistencia silenciosa y la decisión compartida. No sabían qué traería el amanecer. Pero por primera vez, los dos habían hecho la misma elección: quedarse y resistir juntos. Al amanecer, el aire estaba espeso con ese tipo de silencio que precede a los problemas. La luz rompía sobre la cresta en largas líneas pálidas. Clay ya estaba despierto, sentado en el borde del porche con el rifle cruzado en las piernas.
Apenas había dormido. Naya tampoco. Se movía en silencio por la cabaña, atándose el cabello, comprobando el cuchillo pequeño en su cintura. Su rostro tranquilo, pero sus ojos atentos. Clay le había dicho que se quedara dentro cuando llegaran, pero ambos sabían que ella no lo haría. Venían por ella, y no estaba hecha para esconderse mientras otro recibía el golpe. A media mañana, el polvo volvió a levantarse a lo lejos. Esta vez más. No 2 jinetes, 4. Clay los observó entre el calor vibrante, la mandíbula tensa. Pudo ver el brillo metálico en sus cinturones y las placas reflejando el sol. El Marshal Harlan Boone venía con ellos. Naya se paró a su lado, descalza sobre las tablas del porche. «Es ahora», dijo en voz baja. Clay se enderezó. Sí, era el momento. Los jinetes se acercaban lentamente, con cautela. El Marshal Harlan Boone iba al frente, erguido sobre la silla de montar. Era un hombre corpulento, de cabello gris y voz grave que cortaba el aire como cuchilla. «Buenos días, Mercer», llamó desde la distancia. Clay Mercer se mantuvo firme, su voz templada. «Marshal». Boone detuvo su caballo. «Nos llegó palabra desde el pueblo. Dicen que tienes a una mujer aquí. Una mujer Red Hawk. ¿Sabes cómo se ve eso, con los ánimos tan caldeados?» Clay sostuvo su mirada. «Me conoces hace 10 años, Marshal. ¿Alguna vez te di problemas?» «No», admitió el Marshal. «Pero he visto a hombres buenos enredarse sin querer. Sabes la ley. Dar refugio a una de ellas. Si termina en sangre, eso te cuelga». «Entonces es buena cosa que no hay sangre», dijo Clay con la voz baja. Los ojos del Marshal se desviaron hacia la puerta de la cabaña. «No hagamos esto más difícil. Déjame hablar con ella. Si no tiene que ver con las incursiones, lo arreglamos como es debido». Naya Redbird se adelantó antes de que Clay pudiera detenerla. Bajó del porche y se plantó bajo la luz del sol, el mentón en alto. «No tengo nada que ocultar», dijo con firmeza. Los ayudantes Wade Boone y Silas Grady se tensaron, manos cerca de sus revólveres. El Marshal levantó la mano para calmarlos. Sus ojos se posaron en ella. «¿Hablas bien el inglés?» «Mi madre era del clan Red Hawk», respondió. «Mi padre trabajaba con los Frontier Folks cerca de Prescott antes de morir. Aprendí ambos idiomas. Pero eso no me convierte en criminal». La expresión del Marshal se suavizó apenas, pero su tono seguía receloso. «¿Dónde estabas cuando ocurrieron los ataques el mes pasado?» «En las montañas», dijo ella sin vacilar. «No participé, pero me culparon de todos modos». El Marshal la observó por unos segundos, luego volvió su atención a Clay. «¿Tú le crees?» La mandíbula de Clay se endureció. «Sí». El hombre suspiró, frotándose la frente. «Te estás metiendo en líos, Mercer. El pueblo está tenso. Piensan que ella trae problemas. Si hay otra redada, vendrán primero aquí». «Entonces perderán su tiempo», respondió Clay. El silencio se alargó como una sombra entre ellos. El Marshal parecía querer discutir, pero algo en los ojos de Mercer lo detuvo. Finalmente, se ajustó en la silla y dijo: «Siempre fuiste un hombre justo. No les des razones para pensar lo contrario». Asintió una sola vez a sus hombres, y todos dieron media vuelta. Clay los siguió con la vista hasta que la última estela de polvo se desvaneció tras la colina. No habló hasta que el silencio volvió a apoderarse del lugar. «Volverán», dijo Naya. «Lo sé», contestó Clay. Esa noche se sentaron junto al fuego. No había miedo, pero sí un cansancio profundo que les colgaba de los hombros como un abrigo mojado. Clay sirvió café en 2 tazas de hojalata y le pasó una. «Te manejaste bien allá afuera», dijo. Naya miró las llamas. «Ya he tenido práctica». Clay la observó bajo la luz danzante del fuego. Su rostro, sereno pero fuerte, parecía llevar siglos escondidos en una mujer tan joven. «¿Alguna vez pensaste en irte para siempre?» «Cada día desde que tenía 13 años», susurró.
pero cada camino me devolvía a la huida. Ya me cansé. Quiero un lugar que no se mueva. Clay asintió. Entonces quédate. No prometo que sea fácil, pero mientras respire, lo mantendré seguro. Ella lo miró entonces, su rostro al principio inexpresivo, hasta que se suavizó con algo parecido a la confianza. ¿Arriesgarías tu vida por alguien que apenas conoces? Él respiró hondo. He vivido lo suficiente como para saber lo que vale la pena proteger. Tienes más coraje que la mayoría, y no voy a dejar que el miedo de ellos destruya este lugar. Ni a ti. Naya no respondió, pero sus ojos se aferraron a los de él un instante más, antes de volver al fuego. El silencio se volvió más profundo entre ellos. No incómodo, sino familiar, como entre dos almas que por fin habían dejado de huir. Afuera, el viento cruzaba el desierto trayendo consigo el aroma lejano de una lluvia que nunca caería. Clay se levantó, revisó por última vez el cerrojo de la puerta y la miró. Deberías descansar. Mañana empezaremos a reforzar el corral. Por si acaso, ella asintió con suavidad. Te ayudaré. Él sonrió, apenas. Lo imaginé. Esa noche, mientras ella dormía, Clay Mercer permaneció en la silla junto a la ventana, con el rifle sobre las rodillas. La luz de la luna cortaba el suelo en líneas pálidas. Pensaba en el Marshal, en los hombres que podrían volver, y en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Había pasado años construyendo muros a su alrededor, rutinas calladas, soledad. Pero una mujer moribunda en el desierto los había derribado todos, sin quererlo. Y ahora, al ver su rostro dormido bajo la tenue luz, Clay comprendió algo que no se había permitido sentir en años. Ya no quería estar solo. Pase lo que pase después. Otra visita, otra pelea o el trabajo lento de alcanzar la paz, lo enfrentarían juntos. Y por primera vez, ese pensamiento no pesaba. Se sentía como un comienzo. Las semanas siguientes pasaron con una calma intensa. Cada mañana traía el mismo viento seco barriendo la llanura, el mismo zumbido del molino girando sobre el pozo, y esa misma paz frágil que los rodeaba. Pero debajo de todo eso, algo más fuerte había echado raíces, una sensación de pertenencia que ninguno de los dos había sentido antes. Clay Mercer reforzó las cercas, construyó una nueva puerta para el corral y reparó el techo del granero, siempre con la mirada atenta hacia el horizonte. Naya Redbird trabajaba a su lado cada día, remendando ropa, manteniendo viva la lumbre y a veces ayudándolo en el campo cuando la tarea era pesada. Ya no era una visita, ni una carga. Se había convertido en parte de ese lugar. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de la loma, Clay se recargó en la baranda del porche, mirándola regresar del pozo. Sus pasos eran firmes. Su trenza oscura destacaba contra la luz que se desvanecía. Entonces, comprendió lo natural que se había vuelto todo. Su presencia, su voz, esos pequeños sonidos que ella hacía en la cabaña. Ya no parecía alguien de paso, parecía alguien que siempre había pertenecido allí. Ella lo vio mirándola. «Otra vez estás vigilando», dijo con una leve sonrisa. Él le devolvió la sonrisa, honesta y tranquila. «Me aseguro de que el pozo no te trague entera». «Entonces te preocupas demasiado», respondió ella, dejando el balde a un lado. «Alguien tiene que hacerlo», dijo él. Ella rió bajito, un sonido breve y sincero. Hacía mucho que Clay no escuchaba una risa que no doliera. Al caer la noche, se sentaron junto al fuego, el aire lleno de humo y aroma a café. Naya le entregó una bolsita de hierbas. «Para tu hombro», dijo. «Todavía lo cuidas cuando trabajas». Él miró la cicatriz asomando bajo la manga de su camisa, recuerdo de una guerra que prefería olvidar. Vaciló. «Ya no duele tanto». «Tal vez», respondió ella, con voz tranquila pero firme. «Pero aún lo recuerda». Tomó la bolsita con un nudo en el pecho. Tenía razón. El cuerpo olvida más lento que el corazón.
pero ambos cargan sus marcas. Afuera, el viento volvió a sacudir la puerta. Clay se levantó y fue a asegurarla. «Es extraño», murmuró, «lo rápido que cambió todo. Hace un mes, este lugar era puro silencio. Ahora, no puedo imaginarlo sin ti». La mirada de Naya se levantó desde el fuego. «Me salvaste la vida, y tú la mía, más de una vez», respondió él, esbozando una sonrisa. Ella lo miró largo rato, con ojos suaves pero serios. «Cuando corría por el desierto aquel día, pensé que iba a morir sola. Creí que el mundo ya había terminado conmigo. Y entonces, llegaste tú». Clay se sentó frente a ella, su voz casi un suspiro. «Yo también estaba acabado. A mi manera. Supongo que ambos tuvimos suerte». El silencio que siguió no era vacío. Estaba lleno de todo lo que no necesitaban decir. A la mañana siguiente, Clay cabalgó hasta el pueblo a por provisiones. Era su primer viaje desde el encuentro con el Marshal. Las calles estaban más calladas, las miradas menos afiladas. Marshal Harlan Boone estaba parado frente a la cárcel, con las manos en el cinturón. «Mercer», llamó. Clay se detuvo y tocó su sombrero. «Marshal». El hombre lo observó un instante. «Ya no se habla tanto de tu rancho. Parece que el pueblo se cansó del chisme». «Parece que sí», dijo Clay sin cambiar el tono. El Marshal asintió. «Solo mantén todo en orden. Les dije que no eras de los que buscan líos». Clay lo miró directo a los ojos. «Y tuviste razón». El Marshal esbozó una sonrisa tenue. «Tal vez sí». Se dio vuelta y Clay entendió que el asunto estaba cerrado, por ahora. Cuando regresó a casa esa tarde, la luz era brillante y limpia sobre la loma. Naya estaba cuidando el pequeño huerto que habían empezado detrás de la cabaña. Frijoles secos, cebollas y unas pocas hierbas tercas que resistían en la tierra del desierto. Él desmontó en silencio, observándola por un momento antes de acercarse. «El pueblo está tranquilo», dijo. «Nadie viene por nosotros». Ella lo miró, sacudiendo el polvo de las manos. «Entonces ya podemos dejar de esperar lo que viene». Él asintió. «Sí. Ahora podemos empezar a vivir». Esa noche, se sentaron afuera mientras las estrellas se desplegaban en lo alto. La tierra a su alrededor era vasta y muda, pero por primera vez no se sentía vacía. Clay le entregó un pequeño papel, el título de propiedad del rancho. Lo había renovado en el pueblo. «Agregué tu nombre», dijo simplemente. Ella se quedó quieta, mirándolo. «No tenías que hacerlo». «Quería hacerlo», respondió él. «Este lugar nos salvó a los dos. Me parece justo que también sea tuyo». Naya miró el papel, luego a él. Su expresión estaba atrapada entre la incredulidad y algo más profundo. Algo cálido y desarmado. «¿Lo dices en serio?» «Cada palabra», respondió él. Naya Redbird exhaló lentamente, un leve temblor escondido en su aliento. «Entonces me quedo», dijo con firmeza serena. Él extendió la mano y ella la tomó sin dudar. Durante un largo rato permanecieron así. Dos almas que lo habían perdido todo, encontrando paz, en lo último que imaginaron. El uno en el otro. Semanas después, los rumores se desvanecieron por completo. Marshal Harlan Boone dejó de enviar a sus ayudantes. Los vecinos empezaron a pronunciar el nombre de Clay Mercer sin esa sospecha que antes los acompañaba. Algunos incluso pasaban por el rancho a comerciar, fingiendo no notar a la mujer que ahora vivía allí sin esconderse. La costumbre ablandó lo que el miedo no pudo borrar. Al llegar el final del verano, el huerto ya florecía con fuerza. El corral era firme, y la cabaña, que alguna vez había sido un rincón mudo y solitario, ahora se llenaba de risas, del tintinear de los platos, y de voces que alternaban entre inglés y la lengua del Red Hawk Clan, suaves, cuidadosas, como un canto nuevo. Una mañana dorada,
Clay estaba junto a la cerca cuando Naya salió del establo con 2 caballos de la rienda. Llevaba su sombrero viejo, demasiado grande para ella, pero se negaba a devolverlo. Al verla, él sonrió. «Vamos, Mercer», dijo ella con picardía. «El día se nos va». Montó su caballo, y él la siguió, igualando su paso mientras cabalgaban sobre las tierras abiertas. El sol ascendía sobre las colinas, tiñendo el cielo de un dorado pálido. Y por primera vez en muchos años, Clay Mercer no sentía peso alguno en el pecho. Ni culpa, ni miedo, ni fantasmas. Miró a Naya, su rostro calmado bajo la luz, y murmuró: «¿Tú crees que el mundo alguna vez perdona a gente como nosotros?» Ella giró el rostro, con una sonrisa suave. «Quizá no, pero eventualmente se olvida, y con eso basta». Él asintió, con la mirada fija en el horizonte. «Sí, con eso basta». Siguieron cabalgando, mientras el calor empezaba a ondular sobre la tierra. 2 siluetas pequeñas cruzando el vasto desierto, ya no fugitivos, ya no almas errantes, sino algo raro y firme. Cuando llegaron a la cima de la loma, Clay buscó su mano. Ella no se apartó. Juntos contemplaron la tierra extendiéndose ante ellos, la misma que casi los mata, y que ahora guardaba la vida que habían construido con terquedad silenciosa y gracia sencilla. El viento se colaba entre los arbustos, levantando polvo y luz a su alrededor. Clay Mercer se volvió hacia ella y dijo con una certeza simple: «Lo logramos». Y esta vez, no quedaba duda en ninguno de los dos. Lo habían logrado.